Bueno, entonces reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a la web número 5 de el curso de competencias comunicativas. La red de tutores del curso le damos la más cordial bienvenida para esta última web con la cual estamos finalizando el recorrido por el mundo maravilloso de las competencias comunicativas, un curso que aporta bastante a ustedes en este quehacer institucional en la UNADPA, que les va a permitir fortalecer estas habilidades también para el resto de los cursos que adelantan en sus programas de formación de pregrado. Mi nombre, como les decía hace un momento, Geisa Lorena Lara Vilés, soy tutora, me encuentro ubicada en la ciudad de Neiva y los voy a acompañar en el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Quiero solicitarle a Luis Fernando que encienda un momento la cámara para presentarles a Luis Fernando Asprilla. Él es monitor del curso y va a estar muy atento a acompañarnos. Luis Fernando, buenas noches y bienvenido. Es nuestro apoyo en el día de hoy. Va a estar muy pendiente de lo que ustedes escriban en el chat, a estar atentos a las inquietudes para irlas resolviendo y también en su momento para compartir la lista de asistencia y un quiz que vamos a desarrollar para los puntos que se asignan por participar en la web. Entonces, Luis Fernando, bienvenido y gracias por el apoyo. Y reciban un saludo muy especial de nuestra directora del curso, la profe Nidia. Ella está muy atenta, está conectada con nosotros también y está pendiente de precisamente estar apoyando el proceso de que todos nuestros estudiantes puedan ingresar. ¿Me confirman, por favor, si ustedes están en este momento viendo la presentación? ¿Se ve la presentación, Luis Fernando? Perfecto. Sí, profe, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de la web conferencia? Vamos a desarrollar la temática. Vamos a estar atentos en el chat. Luis Fernando va a estar tomando nota de inquietudes. Tiene Luis Fernando habilitado el micrófono y va a ser quien durante la explicación, si en algún momento hay alguna pregunta que sea reiterativa, entonces Luis Fernando va a estar pendiente y me informará. Y al finalizar, entonces abrimos micrófonos para todos los asistentes para que de manera organizada hagamos las preguntas respectivas. De esta manera vamos a abarcar nuestra web. Como a partir de este momento voy a estar en presentación, entonces no los voy a observar. Luis Fernando va a hacer como ese apoyo y puente de comunicación para saber si todo está funcionando bien. Entonces, Luis Fernando, estamos viendo, se está observando completa la presentación. Sí, profe. Listo, mil gracias. Entonces nos encontramos en la tarea 5, la última tarea del curso. Aquí esta tarea se denomina aportando el contexto y vamos a trabajar un recurso muy importante que es el video podcast. ¿Cuál es la agenda de este encuentro? El saludo y la bienvenida, ya lo abarcamos, ya les dimos la bienvenida a todos nuestros estudiantes del curso. Ahora vamos a trabajar la temática como tal de esta tarea, cómo identifico un problema, cómo desarrollo el árbol de problemas, qué es un video podcast y resolveremos inquietudes y realizaremos el cierre de este encuentro. ¿Cuál es el objetivo de esta web? Buscamos aportarles a ustedes herramientas para identificar una problemática social en su contexto. Y es lo fundamental, que sea una problemática que esté ocurriendo en su contexto y que ustedes van a presentar a través de un producto audiovisual con el fin de sensibilizar a la comunidad objetivo. En este tema, en esta tarea, el tema central o lo que más vamos a abordar es la identificación del problema social.
¿Qué es un problema social? Entonces tenemos a Fuller y Myers, que en 1941 nos definen un problema social como una condición que se establece como tal por un número considerable de personas, como una desviación de las normas sociales habituales. Fuller y Myers, nos dice que es una condición que afecta a un número considerable de personas y que afecta las normas o una conducta social habitual. Sullivan, ya más acá, más reciente, en 1980, nos dice que existe un problema social cuando un grupo de influencia es consciente de una condición social que afecta sus valores o que puede ser remediada mediante una acción colectiva. Entonces, Sullivan introduce dos aspectos fundamentales en el concepto de problema social. Uno, que es una situación que afecta a un grupo de influencia, pero que el grupo es consciente de que esta condición los está afectando y además que mediante la acción colectiva de ese grupo se puede dar solución. De ahí estos aspectos claves para poder identificar que es un problema social. Entonces podríamos aplicar una fórmula y esta fórmula nos la da Holguín en 2010. ¿No? En su texto, cómo se define un problema social y se elaboran objetivos en procesos de planificación de la Universidad de Chile. Holguín nos define que el problema social cumple con esta ecuación. Es una condición injusta para un grupo de influencia pública que afecta negativamente sus valores, pero que tiene una posibilidad de solucionarse colectivamente. Entonces, en este orden de ideas, esa problemática que ustedes van a identificar de acuerdo a la guía de actividades, la guía establece que hay que identificar un problema social en su contexto inmediato. Es decir, que ese problema debe cumplir con estas condiciones, que sea algo injusto o que afecte a la comunidad, a un grupo, que afecte negativamente a ese grupo, pero que también se pueda plantear una posibilidad de solución colectiva. En este orden de ideas, podríamos decir que los problemas sociales deben cumplir con unas condiciones, ¿cierto? Primero, que afecte un colectivo, ejemplo, deficiencia en transporte urbano. Podría ser un ejemplo de afectación a un grupo o a un colectivo, que aborde necesidades insatisfechas, como por ejemplo, alimentación de calidad en calorías y proteínas. Que sea una situación no deseable o no aceptable, como por ejemplo la delincuencia. Que brinde oportunidades por mejorar, un ejemplo, calidad de educación pública. Que parte de derechos no garantizados a un colectivo de personas, ejemplo, equidad laboral entre hombres y mujeres. Este tipo de condiciones es lo que debemos preguntarnos en el momento en que voy a seleccionar la problemática a trabajar. Por eso en la guía de actividades a ustedes se les plantea que deben identificar un problema que afecte directamente el colectivo social en su contexto local. Quiere decir que deben identificar una problemática en su barrio, en su comuna, en su localidad, en su municipio. Aquí es clave evitar que sean problemas que aborden en un contexto muy general, ejemplo, país. El objetivo y la clave exitosa de delimitar un problema está en que sea puntual y que afecte directamente a un colectivo determinado. Ejemplos, y esto lo tienen ustedes en la guía porque son las posibilidades de elección. Deterioro o pérdida de recursos medioambientales, maltrato animal, cultura ciudadana. Ejemplo, en cultura ciudadana podemos trabajar mal uso de basuras, contaminación auditiva, desacato a normas públicas, a normas de convivencia.
Podría trabajarse el tema de bullying escolar, de cuidado y abandono de adultos mayores, contaminación en fuentes hídricas si hay cercanas en su barrio, en su localidad. Entonces, este tipo de problemáticas que afecten directamente a su contexto son las que ustedes pueden empezar a identificar. ¿Cómo redacto ese problema? Es clave la redacción. El problema debe partir de una oración clara en donde se identifique el problema, el contexto, es decir, en qué lugar se presenta y qué afectaciones causa. Entre más específica y puntual sea la redacción, más claridad va a haber en, en la problemática y no va a haber lugar a que sea muy amplio o confuso. Importante en esta redacción que se debe iniciar con una condición negativa. Ejemplo, manejo inadecuado de basuras por parte de los habitantes del barrio Álamos Norte del municipio de Neiva, ocasionando contaminación ambiental y afectación a la salud de los moradores. Entonces, fíjense que ahí estoy diciendo ya la condición negativa, manejo inadecuado de basuras. ¿A quiénes afecta? Habitantes del barrio Álamos Norte. ¿De dónde? Del municipio de Neiva. ¿Y qué afectación causa? Contaminación ambiental y afectación a la salud. Entonces, aquí estoy delimitando la problemática que voy a trabajar. ¿Cómo abordo esa problemática para poder ir con facilidad a la redacción del texto discontinuo, que es el que se trabaja en esta tarea? Pues hay una herramienta muy sencilla, amigable y que nos permite ordenar las ideas que se llama árbol de problemas. ¿Y qué es el árbol de problemas? Es una representación gráfica que nos permite visualizar de manera sistemática un problema central con sus causas y consecuencias. Entonces ustedes ven acá un arbolito que simboliza que en el centro del árbol va el problema, que en la raíz va lo que causa o genera ese problema y en sus ramificaciones los efectos, lo que genera ese problema. Si lo hablamos de una manera más puntual a la identificación del problema, entonces estamos hablando que en el centro debe ir esa condición negativa delimitada de lo que identifiqué está afectando en mi comunidad, que en la parte de la raíz debemos identificar cuáles son las situaciones que la están generando y en la parte superior, en las ramas deben ir consecuencias que genera esa problemática. Cuando logro abordar, identificar el problema correctamente con causas y consecuencias, puedo ir a la construcción de un texto con facilidad porque aquí ya he organizado en este esquema gráfico precisamente la información que voy a necesitar para la redacción. Podemos sintetizar o puntualizar o aprovechar a partir de lo que hemos hablado, que las características de la definición del problema está en que primero resumen la situación problemática de forma clara y breve. Entonces, el árbol del problema nos va a permitir resumir esa situación problemática de una forma puntual y breve, que nos va a permitir formular un hecho negativo o una situación que debe ser mejorada, cambiada, revertida, que nos deja claro o que debemos puntualizar la población que afecta y describir con claridad cuál es esa situación que se está presentando. Eso es lo que caracteriza precisamente la problemática y que a partir de esta definición puedo ir con facilidad a delimitar causas y consecuencias. Entonces, traemos aquí un ejemplo en temática de cómo aplico un árbol de problemas y cómo deberían ustedes abordarlo en la elaboración de la tarea. Entonces, si ustedes observan, en el centro está la temática, ejemplo, que es la depresión infantil.
Y como es el árbol de problemas, pues aquí está general. Pero en la redacción del texto ya voy a cumplir con la condición de el problema, a quién afecta, el contexto y los efectos. Pero aquí, para organizar mis ideas en el árbol de problemas, pues es el resumen, la forma más puntual que me permita organizar esas ideas como si fuera un mapa. Entonces, la temática a abordar es depresión infantil. En la parte inferior ustedes observan que están las causas. Puedo identificar que la depresión infantil se da por situaciones familiares, sociales o biológicas. Puede ser que en las familiares sea que un posible divorcio o separación de los padres causen la depresión o una relación conflictiva de los padres genere esa depresión o que se estén dando en un acoso escolar o bullying en su entorno y genere la depresión, ¿cierto? Entonces, ustedes observan que aquí se abordan diferentes causas que pueden generar esa problemática. La alteración en la secreción de la serotonina, si es desde lo biológico, porque puede ser que ya es un tema biológico que está haciendo que hormonalmente se libere más serotonina, entonces por eso se genere ese tipo de situaciones en los niños, ¿cierto? Entonces, aquí están las posibles causas. Una vez yo identifico las causas, entonces debo relacionar cuáles podrían ser las consecuencias que genera la depresión infantil. Entonces, yo puedo abordar que si en la primera línea trabajé causas familiares, pues en la primera línea puedo abordar que puede generar irritabilidad, tristeza frecuente o episodios de llanto, que puede hacer que los niños se sientan aislados o con falta de comunicación, disforia, ira u hostilidad extrema, falta de energía o cansancio, problemas de concentración. Entonces, aquí están las consecuencias. Teniendo ya identificado problema, causas y consecuencias, pues ya puedo ir a empezar a redactar el texto para presentar precisamente la temática con causas, consecuencias y a partir de esas consecuencias o efectos poder plantear soluciones, posibilidades de mejora. Para tener en cuenta, no podemos confundir el problema con falta de una solución. Ejemplo, si yo redacto, hay que entregar casas a los pobres de Pitalito, ejemplo, estoy redactando es una falta de solución. La forma correcta de redactar el problema sería: existe población de escasos recursos en Pitalito carente de un lugar digno donde habitar. ¿Cuál sería la solución? Entregar viviendas. Otro ejemplo inadecuado de redacción. Hacen falta semáforos en la avenida 26 de Neiva. Eso sería la solución. Implementar semáforos. La forma correcta de redactarlo sería: hay una alta tasa de accidentalidad en la avenida 26 de Neiva, lo cual requiere que se implemente semáforos. Entonces, aquí es importante no confundir la identificación del problema con las posibles soluciones. Hasta aquí, mi querido Luis Fernando, ¿tenemos preguntas de nuestros estudiantes? Profe, no, hasta el momento en el foro no tenemos ninguna pregunta. Ninguna. Entonces vamos a continuar. Si hay preguntas sobre hasta este momento de problemática, por favor escribámoslas, las vamos abordando para poder pasar ahora al recurso, es decir, al video podcast, porque creería que ustedes están haciendo preguntas, mis queridos estudiantes, de cuál es la diferencia entre el video que hicimos en la tarea 4, que es de exposición, y este video que nos están solicitando en la tarea 5, que es un video podcast. Es para poder pasar a qué es un video podcast y cómo podemos hacer este recurso, quisiera conocer ahí en el chat si
hay preguntas sobre la identificación del problema. ¿Ninguna? Bueno, entonces, el recurso de la web conferencia, perdón, el segundo momento de la web conferencia es el recurso audiovisual que vamos a trabajar para presentar los resultados de esa identificación del problema y de ese texto discontinuo que ustedes van a redactar. Entonces nos pasemos la pregunta de qué es un video podcast. Hemos escuchado tal vez en estos recursos narrativos actuales y mediados, hemos escuchado hablar del podcast, pero un video podcast, ¿qué es un video podcast? Palazón en el Profe, señor, disculpe que la interrumpa, ujú, disculpe. tranquilo. Aquí una estudiante, Patricia, tiene una pregunta, Patricia Ardila Roja. ¿Y qué nos dice Patricia? Eh, bueno, no la manifestó, pero apareció otra pregunta. Buenas tardes, con respecto a la problemática, ¿se pueden abordar temas de violencia y seguridad o los temas se limitan a lo que sugiere la guía? Eso pregunta Lady Natalia Campal. Muy bien, Lady. Bueno, es una pregunta muy importante e interesante y es, nosotros estamos haciendo un ejercicio pedagógico y en este ejercicio pedagógico también tenemos en cuenta pues la seguridad de ustedes. Nosotros proponemos como red de tutores en la guía unos posibles temas que sabemos pueden abordar, que son muy comunes, que se pueden presentar en su comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de esa temática no se aborda temas de seguridad por precaución a la integridad de los estudiantes. Porque es que si voy a abordar, por ejemplo, que en mi barrio hay consumo de sustancias psicoactivas y me pongo a investigar y resulta que es que hay una situación compleja en el barrio porque hay posiblemente algunas personas que generan o tienen el expendio, pues eso, si me pongo a preguntar o a consultar y como el objetivo de esta tarea es que ustedes investiguen, exploren su contexto y necesitan investigar para poder conocer la problemática, las causas y para poder redactar el texto, pues el objetivo es que no sean temáticas de seguridad en lo posible, que no se aborden por precaución de la integridad del estudiante, porque es más un ejercicio pedagógico, más que hacer un ejercicio periodístico, investigativo. ¿Clara la respuesta o todavía tenemos alguna inquietud? Por acá Fernanda nos dice que sí debe haber evidencia sobre la problemática. Sí, van a hacer un recurso y en el recurso, que es lo que vamos a explicar el video podcast, pues si yo estoy abordando una problemática de mi barrio, el objetivo es que haya contenido que aborde y que evidencie la situación, fotografías, videos, pero ya vamos a explicar cómo puedo hacer esa curación de contenido o cómo puedo explorar ese contenido. Pero sí debe haber evidencia para poder elaborar el video podcast. Finalmente, Ruth Marcela nos dice que se puede encontrar la diapositiva en algún lugar o una explicación parecida en los OVAs, no puede estar conectada con el primer tema. Sí, vamos a compartir la grabación de la web el día de mañana a través de las noticias del curso en el entorno de información del campus. Ustedes ahí encuentran con la directora, publica la grabación y ahí puedes acceder a la explicación inicial. ¿Listo? Sí, profe, con respecto a ese ya sería la última Listo. respuesta. Bueno, Luis Surgieron otras Fernando. preguntas, pero son en cuanto al video, entonces usted ya pasaría a dar las Ok. explicaciones y si quedan Pe- todavía las dudas, ya se resolverían. Perfecto, mil gracias, Luis Fernando. Vamos Vale, pues. a explicar entonces qué es el video podcast o el videocast, cómo lo pueden elaborar
y ahí ya resolvemos inquietudes puntuales. Entonces les estaba comentando que Palazón en el 2012 nos dice que un video podcast es un archivo multimedia digital creado para ser distribuido por Internet y que el contenido de estos videos está asociado a una información que le interesa a los usuarios conocer, suscribir, observarla, descargarla desde cualquier medio digital, sea a través de la web, sea a través de un dispositivo móvil, de un ordenador personal, pero es un recurso que le permite al usuario descargarlo cuando quiera, en el momento que quiera, en cualquier momento, y consultarlo. Esa es una de las condiciones o características del video podcast. Este video podcast o videocast lo podemos elaborar en siete pasos. El primero es fundamental, una vez ya tenga mi texto, definir cuál es el propósito comunicativo de mi video. Con el video quiero informar, con el video quiero convencer a los usuarios, con el video quiero persuadir, con el video quiero generar la acción, que la gente actúe frente a la problemática a partir de lo que les estoy presentando. Entonces, el primer paso clave es definir cuál es el propósito comunicativo, la intencionalidad del video. El segundo es definir el tipo de audiencia. ¿Quién va a ver mi video? ¿Mi comunidad? ¿Estudiantes? ¿Docentes? ¿Quién va a ser las personas o a quién está dirigido? ¿Cuál es mi audiencia objetivo? El tercero es darle un nombre que sea acorde a la temática que voy a abordar. Cuarto, determinar la duración. Clave, los recursos audiovisuales, imagen, la generación en la que estamos, que somos muy mediáticos, ¿cierto? Vivimos hiperconectados. Pues un recurso que dure más de 4 minutos, que dure más de 3 minutos, ya cansa al usuario y básicamente lo va pasando y no lo culmina. Entonces es clave en este tipo de recursos audiovisuales determinar la duración adecuada y también depende muchas veces del medio de divulgación. Si lo voy a divulgar por redes, si va a divulgar por una plataforma de contenidos como Spotify, pues entonces tiene unas condiciones. El nuestro es educativo y en la guía establecemos cuál es la duración sugerida para el recurso. El quinto paso es la curación del contenido, es decir, seleccionar el material que voy a utilizar para mi video. El sexto, construir el discurso que voy a utilizar, porque es que además del contenido, de las imágenes, videos, material que recolecte, pues debe llevar una narración que le cuente al usuario y lleve ese hilo conductor, cuál es el problema, qué lo causa, cuáles son las consecuencias que genera y cómo lo podríamos solucionar. Mire que ahí ya tengo una narración, un discurso que debo estructurar para que el usuario comprenda lo que le quiero comunicar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la problemática? ¿Dónde se da? ¿Qué la está causando? ¿Qué consecuencias genera? Y como comunidad, ¿cómo lo podríamos solucionar? Ahí ya hay una estructura discursiva que debo sentarme a planearla para poder realizarla. Y ahora les voy a contar cómo pueden hacer esa narración, presentando, apareciendo ustedes o con su voz solamente y que salgan imágenes y lo que conocemos como voz en off. Entonces ya vamos a esa parte. Y finalmente debemos hacer un proceso de diseño y edición. Hoy en día editar es muy fácil. Tenemos una cantidad de recursos desde el celular, ¿cierto? Ahora ya con plataformas como TikTok tenemos opciones de editar y tenemos muchas herramientas de edición que nos genera recursos muy amigables y también creativos, con incluso cortinas para que la información sea rápida y que el video quede llamativo y que capture la atención de quienes lo vean. Entonces, el séptimo paso es precisamente la edición y el diseño
de ese recurso. Cuando hablamos por allá en el paso 3 de la curación del contenido, aquí hacemos referencia a curación de contenido. Se le conoce como curación de contenido a la selección de la información más importante que voy a utilizar para mi video podcast. Sean fotografías, gráficos, imágenes, estadísticas, entrevistas, videos informativos de noticieros, recursos, videos que estén en la web, todo el material, porque puede ser que precisamente la problemática que yo haya abordado en mi barrio o en mi contexto, pues haya salido por un medio de comunicación local o que haya sido abordado en un medio nacional. También es posible. Entonces, todo lo que yo pueda conseguir que me ayude a contar y a mostrar y a sustentar esa problemática se le conoce como curación del contenido y se llama curación porque es la selección. Voy a definir qué es lo más importante y lo que me da fuerza al video y me permite contar bien la información, comunicar correctamente. Y también dentro del proceso de curación está definir la estructura narrativa, es decir, cómo lo voy a contar. Voy a presentar, voy a aparecer enfrente contándoles en el barrio tal, existe tal problemática, la podemos evidenciar. En alguna oportunidad tuve un estudiante muy recursivo que iba como en bicicleta, iba grabando, entonces me imagino, me pude dar cuenta o pude evidenciar, pues primero que hacía deporte y segundo que tenía los recursos para hacer ese tipo de video. Entonces él iba grabando y casi que en su recorrido, los ojos, la cámara era los ojos del recorrido. Entonces él iba evidenciándonos la problemática que tenía de contaminación de un río por donde él pasaba a hacer ejercicio en su barrio y que incluso ya generaba pues problemas de malos olores, de contaminación visual y otros factores. Es una forma diferente de contar. Debo definir cómo lo voy a hacer. Aparezco yo, simplemente voy a ir contándolo con mi voz de fondo y utilizo el material. Eso es importante en la curación del contenido. Tener en cuenta, primero, redactar de manera narrativa y corta ese texto o esa voz o lo que voy a informar, también para mirar los tiempos, que no me vaya a pasar del tiempo que me están estipulando en la guía. Definir cómo lo voy a hacer, si va a ser con mi voz de fondo, voz en off, o si voy a presentar. Seleccionar el material y seleccionar la musicalización si lo quiero utilizar. Ustedes han observado que muchas veces los videos que se musicalizan con música de fondo, eh, pues son más llamativos y que la música ayuda a que sea mm, más ágil y que la información llegue de una manera más adecuada. Lo puedo hacer, pueden musicalizar y cualquiera de esas herramientas que ahora se las voy a mencionar le permite musicalizar. Importante que la música no sea muy alta, que afecte la voz o la presentación y que el usuario, porque me ha pasado, me concentro más en la música que en la información. Entonces, puedo utilizar la música, pero debo regular muy bien el nivel de la musicalización para que acompañe y no que vaya a afectar la narración. En cuanto a la narración, pues ya lo vuelvo a reiterar, puede ser en vivo, puede ser que ustedes presenten, pueden ser que lo hagan voz en off y pueden ustedes utilizar unas herramientas para edición. Y aquí hay muchas. Está Clipchamp, Kisoa, Filmora. Ahora está el que nos ofrece, que es una app que se puede descargar y que se ha vuelto muy viral por TikTok, que es CapCut, también la pueden utilizar. Y hay muchas herramientas de edición que lo pueden hacer incluso desde el celular, de una manera muy ágil, creativa y que permite incluso hasta poner transiciones y hace que el video sea rápido. Entonces no necesito ser un experto en edición para hacer un buen video. Incluso ustedes pueden utilizar otras herramientas que hay en la web, como son Animaker, Powtoon, que también nos permite grabar la voz, utilizar material y finalizan generando el video para presentar.
En el proceso final, tener en cuenta realizar el proceso, pues, de edición que les ayude para que sea llamativo, revisar la ortografía, utilizar la redacción si van a usar textos o vocabulario que vayan a utilizar, evitar que sea un vocabulario muy común, muy castizo, revisar la calidad del sonido, el volumen y también tener muy presente que está establecido en esta tarea y es que no se entrega el video, sino el enlace del video. Entonces ustedes lo pueden subir a una plataforma, llámese YouTube, em, Vimeo también lo permite y lo que nos van a compartir es el enlace. Tutora, yo hago el video, lo voy a subir a mi canal de YouTube, pero que no quiero que todo el mundo lo vea. Entonces hay una opción que es, lo pueden, al subirlo, lo dan no listado y de esa manera ustedes, las únicas personas que pueden acceder a ese recurso son a quienes ustedes les compartan el enlace. Es una forma de que sea solamente el recurso educativo para la tarea. Esto en cuanto a qué es el video podcast. ¿Qué les voy a aportar frente a la tarea 5, que es la que están desarrollando? Primero, seleccionar muy bien el tema que afecte su entorno inmediato, barrio, comunidad, localidad, vereda. Tener en cuenta que pueden abordar temáticas ambientales, de infraestructura, de derechos humanos, cultura ciudadana, desinformación, matoneo, evitemos los de seguridad. Elaborar el árbol de problemas es clave porque les va a ayudar a hacer el texto discontinuo. ¿Qué es el texto discontinuo? Un texto que yo lo puedo leer desde cualquier párrafo y no necesita llevar una secuencia y por donde empiece la lectura lo voy a comprender. Recuerden que esa redacción que se les está solicitando en la guía tiene 4 párrafos. Un primer párrafo en donde identifican el problema. Busquen que en ese primer párrafo esté bien identificado la problemática, como lo abordamos al inicio, la condición problemática, el contexto, a quienes afectan y qué es lo que causa, lo que genera la afectación. Un segundo párrafo en donde se van a centrar en las causas. Entonces, fíjese que el árbol de problemas me sirve para empezar a redactar. A partir de esas causas generales, redacto el párrafo. Un tercer párrafo donde van a hablar de las consecuencias que genera, es decir, los efectos. Y un último párrafo, un cuarto párrafo en donde van a hablar del llamado a la acción o la reflexión. Es decir, ¿qué podemos hacer como comunidad para mejorar esa situación problemática? Tener en cuenta que el video podcast debe estar entre 3 minutos, máximo 5. Yo siempre sugiero que esté entre 3 minutos. Es un tiempo, es un buen tiempo para hacer un buen producto audiovisual que capture la atención de la audiencia y que en el documento final van a entregar un documento Word que lleva la portada, introducción, captura de pantalla del árbol de problemas publicado en el foro, los párrafos redactados de acuerdo a lo que se solicita. En el enlace del video podcast hay que realizar una autoevaluación que en el foro los tutores hemos dejado el enlace, también está en la guía, también está en el entorno de evaluación, entonces hay que hacer esa autoevaluación y pegar el pantallazo en el trabajo final, conclusiones y bibliografía. Eso es lo que nos solicita la tarea 5. Aquí finalizamos nosotros el desarrollo de la temática. Entonces, en este momento vamos a habilitar, Luis Fernando nos va a ayudar con la asistencia, para ir tomando la asistencia, y yo voy a habilitarles el uso del micrófono, pero quienes tengan preguntas, por favor, levantan la manito y en orden, como ustedes estén levantando la mano, entonces vamos a poder empezar a hacer las preguntas. Entonces, si hay preguntas, los invito a ir levantando la mano mientras voy a habilitar el uso del micrófono. Y el tiempo, entonces, Luis Fernando nos va a ir colaborando con la aplicación de la lista de asistencia y vamos a ir aplicando un quiz que da una puntuación y que este quiz está relacionado con la temática abordada.
Entonces, en orden de levantada la manito, vamos a escuchar a Edwin Fabián. Te escuchamos, Edwin.